escuchando bien. Les agradezco demasiado que me puedan confirmar si están viendo pantalla para poder entonces arrancar, ¿vale? Ok, perfecto. Bien. Ok, dice que se escucha fuerte, que se escucha claro. Vale, yo les agradezco muchísimo. Mm, Bien, ok. Para mí es un gusto grandísimo saludarle. ¿Cómo le fue ayer con la profesora Olga? ¿Cómo le fue con administradores bibliográficos? Cuéntenme cómo fue la experiencia. ¿Les gustó la sesión? ¿Sí? Ok, ok, me alegra saber eso. La verdad que acá en la corporación hay un principio fundamental en que los docentes que hacen parte de los procesos sean docentes que definitivamente cumplan las expectativas de los asistentes. Vale. Vamos, el tiempo se nos va, se nos escapa, así que vamos a arrancar. Eh, Voy a apagar con el permiso de todos ustedes el chat. Espérame, los voy a incomodar un poquito eh, porque vengo saliendo de como de cierto cuadro viral. Quienes tienen niños pequeños saben que es algo muy constante. Y pues bien, espero que esto no nos vaya a incomodar mucho. Vamos a compartir. Vale, hemos estado trabajando en el diplomado una secuencia lógica que nos permita comprender más o menos cómo podemos alimentar a la inteligencia artificial. Y partíamos de la relevancia de poder observar la realidad y definíamos un prompt, ya ustedes los tienen a su disposición, un prompt donde establecíamos la triada, tanto epistemológica, metodológica como teórica. Seguidamente hacíamos un conjunto de prompt que nos permitió hacer una operacionación de las variables o de categorías de análisis con el objetivo de hacer un análisis de la realidad a investigar. De esta manera, de esta manera teníamos una sistematización de la realidad. Y finalmente hicimos la descripción del problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprender la lógica que existe entre y la lógica que nos va a permitir orientar y entrenar a la inteligencia artificial para la construcción y parametrización de lo que vamos a llamar de ahora en adelante como la matriz integradora del proceso investigativo. ¿Qué es la matriz integradora del proceso investigativo? Permítanme y se los ubico de esta manera. En, en el material de apoyo van a encontrar muchas tesis y una de las tesis que van a encontrar es la mía, está en la carpeta sociocrítica, en investigación-acción. Van a encontrar mi tesis. Esta tesis, vamos a abrirla acá un momentico. En esta tesis vamos aquí a explorar en este momento mi cuadro de matriz integradora del proceso investigativo, que es este. Entonces, la matriz del proceso investigativo es una tabla que aunque
formalmente está presente en el capítulo del diseño metodológico, que en muchas universidades es el capítulo 3, pero puede que varíe en la enumeración en otras universidades, no hay problema con eso. La matriz integradora de proceso investigativo para mí es la radiografía de la investigación. Está compuesta, uno, por la pregunta general, que es el ADN del proceso investigativo. Vamos a enseñar cómo hacer la pregunta de investigación. Pregunta que no viene de la nada, pregunta que viene de la observación y el análisis de la realidad, como anteriormente lo mencionamos. Y tenemos el objetivo general de la investigación, ¿sí? Que ya se define como acción o propósito o meta que queremos nosotros en nuestra investigación, ¿sí? Hay en algunos contextos, sobre todo cuando estamos trabajando en investigaciones cualitativas, se define como propósito y no como objetivo, considerando que a nivel cualitativo el abordaje no es concreto en términos de metas y acciones o indicadores, como lo propone un objetivo, sino que más bien la intencionalidad radica bajo un efecto más abstracto, más metafísico o más complejo. De allí la presencia o la cosmovisión de propósito. Eh, la matriz integradora también identifica en el estudio el diseño metodológico, tanto el enfoque, paradigma, métodos, eh, alcances si lo hay, y también pues hablando un poquito de cuál es el tamaño de la muestra, del grupo focal, del grupo base, de participantes, etc. La matriz integradora también reconoce las fases del proceso investigativo, de las cuales salen las preguntas específicas, de las cuales salen los objetivos específicos o propósitos específicos, de los cuales salen las actividades científicas, de las actividades salen las técnicas y de las técnicas salen los instrumentos. Entonces veamos, de la pregunta general sale el objetivo general, ¿sí? De la pregunta general salen las fases, de la pregunta general y el objetivo general salen las fases, de las fases salen las preguntas específicas, de las preguntas específicas salen los objetivos específicos, de los objetivos específicos salen las actividades científicas, de las actividades científicas salen las técnicas de recolección de datos y de las técnicas de recolección de datos salen los instrumentos o los protocolos de recolección de datos. ¿Sí? Es una manera muy coherente para trabajar. Y voy a hacer lo más franco posible. Eh, he encontrado muchas universidades que no consideran esta matriz como insumo de su proceso investigativo. Particularmente en las universidades en las que hemos podido trabajar esto y en donde he visto que se esmeran por incluir la matriz integradora, creo que le dan al investigador, le dan al estudiante una brújula que le permite estar bien ubicado y bien parado en su proceso investigativo y les permite determinar las coherencias que existen en este proceso. Hoy la clase se la vamos a dedicar a este tema, tanto conceptualmente como práctico en el uso de la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, manos a la obra. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Vamos, tenemos que buscar ejemplos y hemos venido trabajando un ejemplo cuantitativo, pero no se preocupen que va a haber una clase donde vamos a recrear todos los pasos cualitativamente hablando. Entonces, vamos a ver. Yo creo que con esta me puede servir. Sí. Vale. Ok. eh, Considerando los aportes que Hernández Sampieri estableció en su libro o en la cuarta edición de Metodología de la Investigación de Sampieri, Batista, entre otros, ellos, sin pretender, y debo reconocer que es así, sin pretender
encerrar o delimitar todas las investigaciones cuantitativas a este esquema o a este mapa, porque habrán muchas eh, propuestas cuantitativas o muchos métodos cuantitativos que quizás de pronto se distancien un poco de manera directa de este mapa, pero podría tener relación indirecta con alguno de, de los propuestos aquí en este mapa. Y habrán aspectos que quizás no se consideren en este mapa. ¿Qué quiero decir con lo anterior? Que este mapa no es definitivo, no quiero que vayan a asumir, ah, no, esto es lo único que se puede hacer en investigación cuantitativa porque no lo es. Por ejemplo, hay las investigaciones proyectivas, predictivas, hay otro tipo de investigaciones cuantitativas, hay unas que son más dialécticas, eh, y podrían abrir otro tipo. Están, por ejemplo, los estudios de casos cuantitativos, que quizás no se ven reflejados en este mapa. Pero este mapa sí considero yo que es un excelente referente para tener una radiografía general de las investigaciones cuantitativas, sin desconocer que puedan existir otras que no queden a simple vista en el lente de lo que estamos viendo. Entonces, veamos. Habíamos dicho que las investigaciones cuantitativas, los habíamos planteado, que las investigaciones cuantitativas son investigaciones que epistemológicamente vienen de corrientes que son de ciencias exactas, que vienen de corrientes que son literalmente objetivistas, que buscan la generalización del conocimiento, que buscan la universalidad del conocimiento, que comienzan a combatir con cualquier idea teológica, ficticia, metafísica o abstracta de la ciencia. Son investigaciones que son concretas, se fundamentan en la verificación. Ya esto lo hemos dicho varias veces en clase, así que lo tenemos claro, entendemos cuál es la naturaleza cuantitativa, ¿sí? Ahora, se asume como paradigma positivista, también reconocido como paradigma empírico analítico, ¿sí? Ahora, las investigaciones empírico-analíticas podríamos dividirlas en dos grandes grupos: las investigaciones experimentales y las investigaciones no experimentales. Y cada una de estas investigaciones experimentales tiene un conjunto de posibilidades o de rutas metodológicas. En las investigaciones experimentales puedo hacer preexperimento, puedo hacer cuasi experimento, puedo hacer experimento puro, ¿sí? Puedo hacer prototipados y puedo hacer otro tipo de proyectos. Y las investigaciones no experimentales podríamos considerarlas a grosso modo como longitudinales y transaccionales. Ahora les voy a explicar esto para que haya bastante claridad. Y uno de los alcances o los alcances más comunes, no son todos, que podemos definir en las investigaciones cuantitativas como alcance es hacia a dónde quiero llegar con la investigación. ¿Sí? Al final, ¿qué quiero presentar en mi estudio? Están las investigaciones descriptivas, que tienen un alcance descriptivo, que no buscamos literalmente demostrar, establecer correlaciones entre variables, sino que queremos describir cómo se manifiesta la relación entre las variables, o queremos literalmente explicar, es decir, corroborar, validar unas hipótesis causales definidas por las relaciones entre unas variables independientes o dependientes en un alcance explicativo. Ahora vamos a explicarlo un poquito más a fondo. Correlacionales, establecer las relaciones que pueden existir entre variables, y exploratorio, que es cuando las variables quizás son variables poco exploradas y el investigador se aventura a un camino que quizás puede ser lleno de incertidumbre por la poca presencia de literatura o la nula presencia de literatura al respecto de las categorías de estudio. Entonces, vamos a partir de este pequeño mapa que lo mencioné simplemente, eh, pero este mapa me gusta por lo siguiente, porque me permite a los estudiantes decirle, vale,
Vamos a separar esto de esta siguiente manera. Entonces aquí tengo enfoque, tengo paradigma, tengo tipos de investigación, tengo método de investigación y tengo alcance investigativo. Así que es muy bueno cuando el investigador dice, mi investigación es cuantitativa, empírico-analítica, ¿cierto? Voy a desarrollar un cuasi experimento, que ya estoy ubicado, cuantitativo, empírico-analítico, cuasi experimento, y voy a tener un alcance correlacional. Ya hay toda una ruta definida. Pero muchas veces nos encontramos, por ejemplo, casos en los que las personas dicen, mi investigación es cuantitativa, o peor aún, como me he encontrado en investigaciones, mi investigación es cualitativa. Y dicen, es cualitativa no experimental longitudinal. Entonces ya ahí hay un ruido, porque las investigaciones cualitativas no se mueven en la relación de variables, por lo cual no son ni experimentales ni no experimentales. En el peor de los casos, o en un caso más homogéneo, podríamos hablar de investigaciones de intervención y de no intervención, pero no se abordan desde esta perspectiva. Y automáticamente eso genera mucho ruido. Cuando uno en el diseño metodológico, el investigador no tiene clara una ruta. Por esa razón, la matriz integradora del proceso investigativo es fundamental porque le permite al investigador estar situado, estar parado en su investigación, tener claridad sobre cómo quiere hacer su investigación. Ahora, vuelvo y repito, este mapa puede ser más complejo y lo podemos hacer más complejo. Lo quise trabajar desde un autor, pero si tomo varios autores, si meto de pronto algunos aspectos, un poco enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo, algunas convergencias más dialécticas o más mixtas, tendría que analizarse y hacer un mapa un poquito más complejo. Pero por el momento quiero hacerlo lo más sencillo posible y por eso lo presento de esta forma, ¿sí? Entonces, esto nos permite tener claridad sobre la postura. Esto puede ser paradigmática, el enfoque, tenemos los tipos de investigación, los métodos de investigación, ¿sí? Y final, o los subtipos de investigación, y tenemos los alcances investigativos. Ahora, aquí es curioso porque a veces nos encontramos con personas que dicen, mi investigación es cuantitativa de tipo descriptiva, ¿sí? Y quizás aquí es donde aquí habla el psicopedagogo que hay en mí. No está hablando de pronto el metodólogo, sino el psicopedagogo. Y yo digo, perfecto, esto puede generar que muchas personas no tengan claridad, que yo puedo tener una investigación descriptiva que provenga de una corriente experimental o puedo tener una investigación descriptiva que provenga de una corriente no experimental, por lo cual no hay claridad en el diseño metodológico y muchas veces estas investigaciones descriptivas terminan no necesariamente siendo eficientes cuando el investigador no se ubica claramente de cuáles son las características propias de su investigación. Una de las cosas que más genera observaciones en las defensas de tesis es la falta de claridad y de apropiación metodológica de quienes sustenta. Por esa razón, para mí, el cuadro de la matriz integradora del proceso investigativo es completamente claro. Por ejemplo, en este caso, yo digo, mi investigación es cualitativa, así que asumo un paradigma que no puede ser empírico analítico, porque el paradigma empírico analítico no es cualitativo. Ahora, hay paradigmas que son cualitativos. Está el hermenéutico, está el sociocrítico, ¿sí? Ahora vemos, paradigma sociocrítico. ¿Qué tipo de método voy a utilizar? Investigación, acción participativa. ¿Qué tipo de alcances quiero desarrollar? Un alcance sociopolítico, un alcance eh, eh, emancipatorio, ¿sí? Eh, ¿Qué tipo cuál es el final al que yo quiero llegar? Aquí no lo defino, por lo cual se asume por defecto el alcance emancipatorio, que es propio y natural de la investigación acción participativa. Pero hay investigaciones acción participativa que tienen un alcance más de construcción política,
de movilización política de las comunidades, de organización civil. Y todos estos tipos de aspectos podrían definirse como alcance propio del estudio de la investigación acción participativa. Entonces, lo vemos con claridad. Esto nos ayuda muchísimo. ¿Ok? Esto nos ayuda muchísimo. Voy a hacer una pregunta. Ya voy a explicar poco a poco. ¿Oyeron? A grosso modo, ¿se logró entender lo que acabo de plantear? ¿Me confirman, por favor? Si van conmigo, ¿sí? Vale. ¿Cuál es la fuente? ¿A qué te refieres como fuente? Es decir, ¿qué autores hablan de la matriz integradora del proceso investigativo? ¿Te refieres a eso? ¿Sí? Vale, perfecto. Más que autores, porque debo reconocerte, te podría mencionar a Cecilia Correa de Molina, que fue una de las primeras personas que escuché hablando sobre matrices integradoras del proceso investigativo. No digo que ella sea de pronto autores de origen con respecto a la matriz integradora, pero más allá de ser un constructo teórico, la matriz integradora, porque en ningún momento se presenta como un constructo teórico, se presenta más que todo como un recurso técnico del proceso investigativo. Y los recursos técnicos se derivan fundamentalmente del ejercicio de la enseñanza de la investigación, por lo cual debe tener más origen de carácter institucionales, de culturas institucionales, más allá de hablar, y sé que habrán de pronto muchos autores o varios autores que quizás de pronto aborden en artículos o aborden en libros alguna matriz que quizás no necesariamente se llama matriz integradora del proceso investigativo, pero es una matriz en la cual se logran reconocer los elementos que están incorporados, se llama matriz integradora, porque son elementos aislados. Entonces, es una matriz que lo que busca es integrar en un solo insumo, en un solo recurso los elementos. Ya, pero es muy práctico, ¿sí? Es muy práctico. Bien, ¿cómo te puedo decir? Sería atrevido de mi parte decir que es inédito cuando, por ejemplo, esta matriz es inédita, esta matriz, esto es mío, inédito. Es decir, a partir de la experiencia que tengo, he construido todo un marco de coherencia para el entrenamiento de inteligencia artificial y el desarrollo del proceso investigativo. Sí, que puede coincidir o no con otros autores. En el caso de la matriz integradora del proceso investigativo, yo particularmente lo heredé de personas reconocidas eh, como la profesora Cecilia Correa de Molina, una, es muy reconocida por investigaciones transdisciplinares, de currículo transdisciplinar, pueden googlearla. También a que también es un autor bastante fuerte, también lo escuché hablar de matriz integradora de proceso de reflexión. Y aquí voy a citar puntualmente. Se llama no, es Juan Miguel González Velasco. Juan Miguel González Velasco. Juan Miguel González Velasco. Sí, vamos para ver si aquí lo tengo. Juan Miguel González Velasco. Juan Miguel González Velasco. Juan Miguel González Velasco eh, es un autor que tiene pues muchos libros, muchas publicaciones, y él en particular, y aquí voy a comentarles, él en particular eh, le, le, le pude también tomar aspecto porque él también es muy de matrices integradoras de proceso investigativo, pero él en particular le tomó la fase 2. Él es una de las personas que él exige, sobre todo a nivel de tesis doctoral,
que una de las fases del proceso investigativo debe ser la creación de conocimiento formal, más allá del marco teórico, porque aquí cuando hablamos qué fundamento epistémico y teórico deben considerarse para la construcción de autorreflexiva, cuando yo creé esta segunda fase y este segundo objetivo específico, se lo dije porque tuve confrontación directa con Juan Miguel González Velasco. ¿Sí? Literalmente fue una de las personas, yo particularmente, siempre pensaba que esto era un insumo de la investigación y que no debía establecerse como objetivos, pero en una conversación, en un debate grandísimo que tuve con Juan Miguel González Velasco, definitivamente entendí y comprendí la importancia de que quede de manera explícita en los objetivos la construcción de nuevo conocimiento o la construcción teórica o el aporte teórico en el marco de investigaciones doctorales. Entonces, una de las cosas que en la matriz integradora del proceso investigativo rescaté de un autor que fue Juan Miguel González Velasco, un autor fuertemente de la complejidad, de la transdisciplinaridad, del pensamiento complejo, entendí y comprendí la naturaleza de este punto. Pero bien, eso es como para mencionarle algunos. También Carlos Delgado, cubano, también escuché hablar de la matriz integradora del proceso investigativo. Y vuelvo y repito, podrán haber muchos más autores. Y aquí estamos hablando de Cecilia Correa, colombiana, estamos hablando de Juan Miguel González Velasco, mexicano, boliviano, ¿sí? Y estamos hablando de Carlos Delgado, cubano. Entonces, no es solamente un término que he escuchado en el marco colombiano, sino que también se ha escuchado, pero debo reconocer que no es producto inédito. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ok? Veamos a ver. Ah, ok. Ven, reconozco a Jacqueline Hurtado. De hecho, curiosamente la semana pasada, coincidí en un evento con ella de una sustentación de tesis doctoral que ella dirigía y que tuve la oportunidad y el placer de evaluar. Y claro, Jacqueline Hurtado maneja una metodología eh, fuertemente dialéctica, ¿sí? En una postura que propone una superación paradigmática, pero obviamente hay que analizarla con bastante cuidado para no generar de pronto confusiones entre lo que actualmente estamos. Lo que quiero decir con respecto a Jacqueline Hurtado es que es un método que tenemos que estudiar y apropiarnos fuertemente de los aportes de Jacqueline Hurtado para que quizás de pronto no cometamos pecados que se pueden estar cometiendo cuando a veces cogemos un autor por la superficie y no profundizamos en los aportes que este autor nos está dando. Y es el caso probablemente de Jacqueline Hurtado. ¿Sí? Quien se meta, obviamente, a hacer investigaciones desde las posturas dialécticas de Jacqueline Hurtado, pues tiene que apropiarse fuertemente de los aportes de la autora para precisamente poder sustentar, argumentar y defender las posturas de su tesis. ¿Ya? Entonces ahí estamos. Perfecto. Vamos a continuar. Voy aquí. Entonces vamos allá, vamos a hacer el primer ejercicio. Entonces, también quiero hacer una salvedad. Este cuadro lo van a encontrar en el libro Cuarta edición de Hernández Sampieri. En el material de apoyo ahí se los adjunté. Sin embargo, también lo pueden sondear por cuenta propia. Y voy a hacer una claridad. Para mí, Hernández Sampieri es un excelente autor, sobre todo cuando estamos comenzando en el mundo de la investigación. Porque para mí o fue mi experiencia. Fue uno de los primeros autores que comencé a leer en metodología de la investigación y es un autor fácil de digerir metodológicamente hablando. Por eso se convierte en un autor muy deseado eh, por algunas universidades eh, y muy deseado también por muchos estudiantes. Pero también voy a hacer una aclaración, ¿sí? Voy a hacer una aclaración. ¿Dónde está el pecado con Hernández Sampieri? ¿Dónde está el pecado? El pecado con Hernández Sampieri está, y lo he visto mucho, y no sé hasta qué punto yo hasta pude haber caído en algún momento en este pecado, y es que hay personas que solamente han leído a Hernández Sampieri y entonces comienzan a tener opiniones generales de investigación solamente a través de la óptica de un solo autor. Y hay que comprender que quizás muchos de los aportes que hace Hernández Sampieri
en alguno de sus libros son aportes precisamente de un trabajo de revisión profunda que Hernández Sampieri, que Batista y que otros han desarrollado sobre metodología de la investigación. Pero cuando usted está haciendo tesis doctorales, y esto es para los que están haciendo tesis doctorales, de hecho, hasta tesis de maestría, ustedes pueden citar a Hernández Sampieri en algunos aspectos, ¿sí? Pero están obligados a buscar autores originales o inéditos de los métodos. Por ejemplo, mi investigación fue sobre investigación de acción participativa. Y si bien es cierto, en el diseño metodológico de pronto pude haber en una que otra citas hablado de Hernández Sampieri para de pronto explicar un poco el enfoque cualitativo o para explicar un poquito el enfoque sociocrítico. Yo no me puedo quedar en Hernández Sampieri. ¿Por qué? Porque Hernández Sampieri no es un autor eh, de primera línea de investigación sociocrítica. Así que estoy obligado a explorar autores que hayan profundizado y que hayan asumido una postura más inédita sobre ese método, por lo cual no, yo cité en un par de ocasiones a Hernández Sampieri, pero estaba obligado a buscar autores como Girós, desde lo sociocrítico, autores como Falsborda, que ya estamos hablando, de un autor completamente original de la investigación acción participativa, Murcian Florian, que ya es un autor más metodológico de la investigación acción participativa, Víctor Negrete, que por su parte también genera aportes significativos desde el contexto de las luchas del Caribe colombiano, desde el método de investigación acción participativa. Entonces, lo que les quiero decir es que el pecado con Hernández Sampieri es quedarse solamente con Hernández Sampieri, ¿sí? Es decir, es un excelente autor, es una plataforma grandísima y ha ido evolucionando en su discurso de una manera significativa a medida que ha ido construyendo las ediciones de sus libros. Pero en este diplomado de metodología de la investigación también cabe hacer la observación y la motivación para que no quedemos simplemente sesgados, es decir, que tengamos una postura sesgada de la investigación simplemente a partir de un solo autor o de uno o dos autores. No, yo he recibido investigaciones donde aparecen métodos que quizás nunca he escuchado y el hecho de que yo no lo he escuchado no significa que no existan. Entonces me toca, obviamente, estudiar, investigar, profundizar sobre dichos autores con el objetivo de poder hacer una evaluación, una orientación o una asesoría acorde a los autores. Entonces, vamos a ver, vamos a partir un poquito. Entonces, vamos a hablar ahora de las investigaciones no experimentadas. Entonces, veíamos paradigma empírico-analítico, vamos a hablar primero de las investigaciones no experimentales y vamos a hacer la matriz integradora y vamos a ir haciendo ejemplos que de pronto nos van a ir acompañando. Entonces tenemos lo siguiente. ¿Cuándo sé que una investigación es no experimental? ¿Sí? Las investigaciones cuantitativas están definidas por variables. Toda investigación cuantitativa está definida por variables. Eso lo mencionábamos en la clase pasada. En clases pasadas. De hecho, en clases pasadas tuvimos la oportunidad de desarrollar una matriz de operacionalización de variables, donde definíamos las variables tanto independientes como dependientes. ¿Sí? No todas las investigaciones tienen relaciones causales, no todas las investigaciones tienen variable independiente y variable dependiente. Cuando hay una variable independiente, cuando una de las variables tiene una condición de causa, cuando una de las variables influye en otra. Por ejemplo, yo digo una estrategia didáctica que favorezca la comprensión de la matemática. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, estoy diciendo que una estrategia didáctica se está presentando como causa, por lo cual se identifica como variable independiente, y la comprensión de las matemáticas
como variable dependiente. Estoy diciendo que la comprensión de las matemáticas depende de la estrategia didáctica. Entonces, variable independiente, variable dependiente. Pero no todas las investigaciones tienen relaciones causales. Hay investigaciones de carácter descriptivas que no tienen relación de causalidad. Mm, Pueden ser hasta interdependientes. Una influye en la otra, pueden ser más bidireccionales las variables. Cuando una investigación es no experimental. Una investigación es no experimental cuando la variable independiente o las variables no pueden ser manipuladas por el investigador. ¿Sí? No pueden ser manipuladas por el investigador. Entonces, cuando una variable no puede o las variables no pueden ser manipuladas por el investigador, se tiene que asumir un estudio no experimental. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Veamos un pequeño ejemplo que ahora se los voy a platicar. Imagínense por un momento que quiero hacer una investigación y quiero determinar la relación que existe entre el acceso carnal violento y el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Entonces tengo dos variables. Una variable que se presenta como independiente. Esta variable es el acceso carnal violento. Y tengo una variable dependiente que vendría siendo el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Si la investigación fuese experimental, yo tengo que experimentar con la variable independiente, por lo cual tendría que encontrar una muestra y en esta muestra tendría que manipular el acceso carnal violento. Es decir, tendría que propiciar que se generara el acceso carnal violento. Y esto obviamente iría en contravía con los principios éticos, morales, bioéticos, legales, civiles, mejor dicho. Es decir, hay decenas de razones, hay decenas de razones que obviamente van a hacer que no sea posible proyectar la investigación de manera experimental, porque no puedo controlar la variable del acceso, eh, el acceso carnal violento. Controlar esta variable implicaría, ¿sí? Ejecutarla, ¿sí? En diferentes tipos de condiciones y observar el resultado de esa intervención. Y eso obviamente sería infactible hoy en día. Completamente sería imposible desarrollar el estudio. Entonces, ¿cómo yo hago la investigación si yo no puedo manipular la variable independiente? Entonces aquí es donde viene lo curioso. En este tipo de estudio se dice que la participación del investigador es ex post facto. ¿Qué son las investigaciones ex post facto? Las investigaciones ex post facto son cuando el investigador llega después que la variable independiente o que una de las variables ya se ha manifestado de manera natural. Cuando decimos natural no estamos justificando la variable, ni estamos naturalizando la variable en términos de decir, no, es como si nada, no, no, no. Decimos que ocurrió de manera natural, es que no hubo control alguno por parte de un agente investigador al desarrollo de la variable. Por ejemplo, en este caso, el investigador, para investigar la relación que existe entre el acceso carnal violento y las habilidades socioemocionales, lo que tiene que hacer es explorar organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, corporaciones, ONG, que estén trabajando con víctimas de acceso carnal violento. Estas plataformas o estas bases de datos me van a poder permitir acceder a personas que lastimosamente en su historia de vida, en su historia natural de vida, fueron víctimas de este flagelo, fueron víctimas de esta situación tan deplorable. ¿Sí? Entonces, eh, llego como investigador de manera ex post facto, llego cuando ya la variable, cuando ya la variable eh, se manifestó, ya la variable se desarrolló, ya el evento sucedió.
Entonces, ¿yo qué vengo a hacer? Lo primero que tengo que hacer es caracterizar cómo fue la variable independiente. Entonces se construye un instrumento de recolección de datos donde se logra identificar las características de este evento, en este caso del acceso carnal violento. ¿Hace cuánto fue? Si fue un evento completamente aislado, fue una situación deprobable, obviamente, cuestionable, reprochable, pero fue algo que sucedió un día, unas personas vinieron, eh, hicieron lo que lastimosamente hicieron y ya. O en su defecto, el acceso carnal violento fue sistemático, fue recurrente, ¿sí? Es decir, no fue de un día, sino que fueron de varios días, varias semanas, varios años. Entonces, todo esto se caracteriza. Sí, si yo tengo una población de 100 personas, de 200 personas, entonces caracterizamos la variable independiente de cómo se manifestó. Y esto es lo que se llama triangulación de datos. Al recolectar cómo fueron las características, uno, periodicidad, cuándo fue, cierto, y otro tipo de características que pueden estar asociadas. Ahora, ¿en qué edad tenía la víctima cuando este evento sucedió? Eh, Se identifica, se recolecta la información de qué relación tiene con el victimario, si es una relación familiar, si fue un evento intrafamiliar o por el contrario fue un evento, eh, cuáles fueron las características del apoyo familiar frente al evento, hubo o no hubo respaldo familiar, hubo revictimización o no hubo revictimización, post abuso. Todos estos elementos se recolectan en una primera fase de caracterización de la variable independiente. Ok. El segundo momento literalmente es la construcción, validación de instrumentos de recolección de datos que permitan ejecutar la tercera variable, que es diagnosticar o evaluar la variable dependiente. Entonces, por ejemplo, ya el evento sucedió en un momento determinado, por lo cual en un momento eh, posterior, por ejemplo, hagamos que estos eventos pudo haber pasado entre el año 2000, hagamos que haya escogido eventos entre el año 2018 y el año 2024. Escogí 6 años, ¿sí? Como periodo. Este evento sucedió entre 2021 y 2024. Yo caracterizo lo que sucedió en ese tiempo con las víctimas, diseño, valido, busco validación de los instrumentos y finalmente, ahora por ejemplo en el año 2025, lo que yo hago es aplicar el instrumento para medir las habilidades socioemocionales. Sí, para diagnosticar las habilidades socioemocionales. Entonces, aquí ya veo claramente. Ahora, la pregunta es, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Sí? Entonces, dependiendo cuál sea mi intencionalidad con la investigación, hagamos que sea crear de pronto unas propuestas de intervención para trabajar con personas víctimas de abuso sexual. Entonces, yo defino una cuarta fase que es el diseño de una propuesta. No estoy obligado a hacerlo en este tipo de estudio, pero puede ser una posible razón por la que he hecho la investigación. Entonces ya más o menos aquí identifico las cuatro fases. Una fase de caracterización de laboral independiente, de cómo se manifestó de manera natural laboral independiente, cómo se construye y se valida y se legitima el instrumento de recolección de datos y cómo se implementa el instrumento de recolección de datos. Tres, el análisis de los instrumentos de recolección de datos con respecto a la variable dependiente que nos permitan establecer la relación entre la variable independiente y la variable dependiente y quizás una cuarta fase que es el diseño de una propuesta, ¿sí? O de unos aportes, o no sé, o de una guía, o de un manual, no sé exactamente cuál será la intención de ustedes con respecto al estudio, pero ya tenemos las cuatro fases de investigación, ¿sí? Ahora vamos a verlo de la siguiente forma. Entonces voy aquí. Esto aplica para
para todos los estudios. Este ejercicio, dependiendo del estudio que ustedes quieran hacer, se puede aplicar. Entonces, en el ejercicio que les hice, tengo una variable independiente, que sería el acceso carnal violento, ¿sí? El acceso carnal violento. Y tengo como variable dependiente el desarrollo socioemocional. Socioemocional. ¿Ok? Ya determino que hay un nivel de una relación de incidencia entre la variable independiente y la variable dependiente. La pregunta de investigación, ya esto sí es inédito, y pues bien, lo que pasa es que quiero que entiendan un poquito eh, mi formación. Eh, Mi formación literalmente ha sido sobre psicopedagogía y mi experiencia con la investigación ha sido formativa. Yo tuve la oportunidad por más de 12 años pertenecer tanto al proyecto Ondas de Conciencia hasta cuando estuvo vigente. Después que se cancelaron el proyecto Ondas, tuve la oportunidad de ser coordinador regional de la línea de formación de investigación del convenio 752 del Caribe colombiano, sobre todo en el departamento de Córdoba, para formar maestros investigadores. Y de allí también tuve la oportunidad de ser coordinador regional de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación y llegué a ser coordinador nacional en Colombia de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación. Eh, entonces, eh, esto se ha construido precisamente desde una óptica muy psicopedagógica, de cómo logro que las personas entiendan cómo llegar a la pregunta, porque muchas veces no saben cómo construir la pregunta. Entonces, cuando estos autores, pues podrían citarme a mí, literalmente yo propongo para la construcción de las preguntas sin pretender que sea una camisa de fuerza, y si no es así está mala, no. Les voy a darles una forma que ha sido muy eficiente a nivel internacional y que las personas que han pasado por este diplomado la han aplicado y me han contado que les ha funcionado y que han llevado a que no les hagan observaciones al respecto. Entonces tenemos, una pregunta debe tener un componente. ¿Qué es el componente? La manera en cómo inicia la pregunta. Un cuál, un cómo, un de qué manera, ¿sí? Eh, Inicia y termina en interrogante. Esto lo hace una pregunta de investigación. Yo no soy muy gustoso y de hecho soy de quienes corrigen cuando no hay composición. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿Colombia puede clasificar al Mundial 2026? Esa pregunta no es una pregunta de investigación, porque por la manera en cómo está redactada, motiva a que la respuesta sea un sí o un no. Sí, puede clasificar o no, no puede clasificar. Pero no sugiere la forma en que yo demando la respuesta. Ahora, si yo les pregunto a ustedes de qué manera Colombia puede clasificar al Mundial 2026, entonces ahí sí. Ese de qué manera me está exigiendo un tipo de respuesta concreta, un tipo de respuesta más argumentativa, explicativa o descriptiva. Entonces, la composición juega un papel importante. Dos, algo que deben tener todas las preguntas y es la evidencia del enfoque. Deben haber un conjunto de elementos, palabras que sugieran el método, sugieran el tipo de investigación. Es importante. Tercero, en el caso de las investigaciones cuantitativas, la presencia de las variables. ¿Sí? Yo soy de los que opino que lo recomendable es que existan dos variables, tres, ya más de tres variables puede que el estudio, no que esté prohibido, no es que no puedan haber más de tres variables, no. Simplemente que la experiencia nos ha llevado a entender que cuando una persona tiene cuatro variables o cinco variables, es un problema más de sistematización que de la presencia de las variables. Por ejemplo, yo tengo una pregunta, ¿de qué manera
¿sí? Eh, una estrategia metacognitiva favorece el desempeño, eh, el desarrollo cognitivo, actitudinal y procedimental de estudiantes de educación básica. Entonces aquí tenemos, uno, la estrategia metacognitiva, una variable. Dos, desarrollo cognitivo, dos variables. Desarrollo actitudinal, tres variables. Desarrollo procedimental, cuatro variables. Entonces, cuando muchas veces vemos muchas variables en una pregunta, lo más probable es que haya un error de sistematización. Entonces, más bien yo digo, ¿cuál es la incidencia de la estrategia metacognitiva en el desarrollo académico de los estudiantes? Y ahora, cuando vayamos a la operacionalización de las variables, vamos a tener que el desempeño académico se divide en tres subvariables: desempeño cognitivo, desempeño procedimental y desempeño actitudinal. Entonces, muchas veces cuando tenemos muchas variables, en la pregunta es más un problema de cómo estamos sistematizando la variable, sí, las variables. Entonces tengo que buscar una variable integradora, una variable que quizás de pronto pueda absorber en una sola las subvariables que quizás estoy presentando de manera explícita. Entonces, tercer elemento de las variables. Y cuarto elemento, el contexto. Entonces tengo componentes, evidencia del enfoque, variables y contexto. Entonces vamos a hacer precisamente la pregunta. Entonces, ¿cómo sería? En este caso, podría ser, por ejemplo, ¿cuál es la relación eh, que existe en, cuál es la relación manifiesta? Oh, oh. ¿Cuáles son los niveles de incidencia? ¿Cuáles son los niveles de incidencia del acceso carnal violento, del acceso carnal violento, ¿sí? En el desarrollo de las habilidades socioemocionales en contexto emocionales. Vamos a poner un contexto muy determinado. En, vamos a hacerlo más en niños, niñas y adolescentes. Bueno, me voy a irme a un tema muy delicado. En niñas, niñas y adolescentes. Entonces tengo componente, aquí tengo cuál es, y cierro en paréntesis. Evidencia el enfoque, son los niveles de incidencia. Esta palabrita sabe a cuantitativo. Ya es una pregunta que me permite respaldar que la investigación es completamente cuantitativa. ¿Sí? Variable independiente, acceso carnal violento. Aquí tengo mi primera variable. Variable dependiente, en este caso, desarrollo de las habilidades socioemocionales o las habilidades socioemocionales. Y contexto en niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Entonces vemos claramente cómo se construye una pregunta. Dependiendo del método, esta pregunta puede influir, puede cambiar un poquito, pero la estructura sigue siendo la misma. ¿Sí? Sigue siendo la misma. Me comentan si se ha entendido, si este servidor se ha hecho entender. Me confirman, porfa. Espérenme. Vale. Aquí me hacen una pregunta interesante. Profe, ¿cuántas preguntas se deben formular? Vale, ya vamos a llegar. Preguntas generales, usualmente una, a no ser que sea una investigación mixta o una investigación muy grande, podría tener dos preguntas generales. Pero ya las preguntas específicas, decíamos anteriormente que deben salir de las fases.
Dice Medellín, ¿cómo incide la implementación de un modelo pedagógico de alfabetización crítico-ética en el desarrollo de competencias reflexivas y ética? Pero es que tienes una cantidad de variables. En el caso que sea cuantitativa, a mí me gustaría hacer un análisis de esta pregunta para, para, como ejercicio. Y con el permiso de Jenny, voy a tomar la pregunta para que hagamos el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio de Jenny. Ahora, este ejercicio, lo más probable es que deba hacerlo Jenny, no nosotros, porque no tengo la información que tiene Jenny. Pero permítanme y vamos a hacer el ejercicio de manera, de manera sencilla. Vamos aquí. Voy a copiar la pregunta que me regala Jenny. Me dice, profesor, eh, y esto es algo que no puedo estar haciendo mucho porque no quiero que sea como una asesoría personal, pero vamos a ver, ella nos presenta esto. ¿Cómo incide la implementación de un modelo pedagógico? Ya de entrada sé que la investigación es experimental, no puede ser no experimental. ¿Por qué? Porque ella está hablando de la implementación de un modelo, que dice que ella quiere modificar o quiere manipular el modelo pedagógico que está trabajando. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, veamos. Por un momento, tenemos un modelo pedagógico de la alfabetización crítico-ética. ¿Sí? Espérenme un segundo. Aquí tengo. Vamos a ver para que analicemos el tema. Y aquí es donde la gente le va a decir lo más probable, que es lo que va a decir. Lo que va a decir la gente es delimita, delimita, delimita. ¿Por qué nos mandan a delimitar? Porque quizás el análisis se puede volver complejo. Ella aquí nos habla de un modelo pedagógico de alfabetización crítico-ética. Ya aquí estamos hablando de una variable compuesta, ¿sí? De una variable compuesta que es un modelo pedagógico de alfabetización crítico-ética. Por otra parte, tiene algo en el desarrollo de competencias reflexivas y éticas. Aquí mencionan nuevamente la palabra ética, ¿sí? Ética. Frente al uso de inteligencias artificiales generativas, aquí tengo inteligencias artificiales generativas, ¿sí? Vamos a ver. Y miren para ver. Esto que voy a hacer aquí va a ser bastante interesante. Sé que a ustedes les va a poder servir. Y les pido perdón, pero no voy a poder hacer esto con todas las preguntas, así que de pronto la mayoría tienen sus propias preguntas, pero no va a ser posible hacerlo. ¿Sí? Y aquí tengo el tema de inteligencia artificiales generativas. Ya, ok. Entonces veamos. Entonces dice, ¿cómo incide la implementación de un modelo pedagógico de alfabetización crítico-ética en el desarrollo de competencias reflexivas y éticas frente al uso de inteligencia artificial generativa en estudiantes universitarios? Aquí viene una pregunta grandísima. ¿Qué quiere ella con la investigación? Sí, porque aquí se pueden jugar de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos un modelo pedagógico, no sé hasta qué punto, ya esto te lo digo como doctor en ciencias de la educación, no como metodólogo, no sé hasta qué punto lo que tú quieras sea un modelo pedagógico, porque recordemos que el modelo pedagógico afecta por completo la cosmovisión de la institución frente a su quehacer educativo. No sé si eso sea finalmente lo que quieres, o si lo que tú estás desarrollando es una estrategia pedagógica para la fomentación del pensamiento crítico. Entonces, aquí es donde nosotros vemos, hagamos, y puedo estar equivocado, así que, Jenny, lo que voy a hacer no necesariamente es lo que tú quieres hacer. Desde desconociendo cómo estás observando tu realidad y más bien haciéndolo desde como yo observo la realidad, que puede ser distinta a la tuya. Así que lo que voy a decir tiene que pasar por el filtro tuyo y de tu asesor investigativo o de tu director de tesis. Vamos a hacer lo siguiente y para que les sirva a todos ustedes. Entonces yo digo, perfecto, voy a integrar las variables. Primero, yo cuestionaría lo del modelo pedagógico. Yo como doctor en ciencias de la educación. No sé hasta qué punto sea lo que tú estás buscando. Sí, es decir, es como si quisieras
construir un avión para transportar algo un poco más pequeño. Un modelo pedagógico muy grande y no simplemente se limita al desarrollo de habilidades de competencias reflexivas y éticas para el uso de la inteligencia artificial generativa. No sé hasta qué punto en verdad vas a modificar el proyecto educativo institucional, o sea, ¿qué vas a desarrollar o sea, porque estás creando un modelo pedagógico. Entonces, no sé hasta qué punto sea esto. Hagamos que ella dice, no, profesor, yo quiero utilizar una estrategia, por ejemplo, una estrategia, ¿sí? Eh, vamos a ver, meta reflexiva, meta reflexiva, meta reflexiva, esto tiene que ver con metacognición, meta reflexiva, ¿sí? Estrategia meta reflexiva, vamos a poner aquí reflexiva, ¿sí? Eh, dice, estrategia meta reflexiva y crítica, porque ya habla aquí de un modelo pedagógico de afiliación crítico-ética, una estrategia pedagógica, vamos a decirla tal cual como ya la tiene, una estrategia crítico-ética, una estrategia pedagógica crítico-ética, ¿sí? Crítico-ética, eh, y como variable dependiente vendría siendo para el uso, es que aquí tú tienes, dice, el uso de inteligencia artificial generativa, el uso ético, estrategia pedagógica, aquí crítico-reflexiva, ¿sí? Para el uso ético y cognoscente de la inteligencia artificial. Aquí por el uso ético de la inteligencia artificial generativa. Vale. Pues ya aquí te quedaría esto simplificado, ¿sí? Para que no te quede tan largo. Entonces quedaría aquí, te sugeriría un de qué manera, ¿sí? Una estrategia, no pone implementación, eso está implícito, una estrategia, de qué manera una estrategia pedagógica, esto está, tienes que considerarlo si lo que quieres hacer una estrategia. Para mí, un modelo pedagógico es muy grandísimo, para lo que quieres. Es una variable muy grande. Te sugiero algo más puntual. ¿De qué manera una estrategia pedagógica crítico-reflexiva, que es la característica crítico-reflexiva, ¿sí? Crítico-reflexiva eh, permite, eh, permite mejorar el uso, o vamos a ver, influye, de qué manera una estrategia pedagógica crítico-reflexiva incide en el uso ético de la IA generativa. Ven, esto yo le quitaría generativo. El uso en estudiantes universitarios de educación virtual. Bueno, aquí te quedaría bien, ¿sí? Yo ya acá te sugeriría, ya como profesor, si estás comenzando la investigación, si tú quieres en verdad mejorar el uso ético de la inteligencia artificial, vete a una estrategia metacognitiva. Porque sin autorregulación, sobre todo en entornos virtuales, tienes que leer a Isabel Sierra, que aborda
la metacognición en estudiantes de Universitario de Educación Virtual. En el material de apoyo tengo una tesis doctoral de Isabel Sierra. Isabel Sierra, ponga ahí, Isabel Sierra Pineda. Es una de las mujeres que más ha investigado sobre metacognición en ambientes virtuales en Colombia. Así que puede ser un buen referente para ti. Entonces, si tú me preguntas cómo, a partir de lo que estamos explicando, cómo modificaría la pregunta, yo la modificaría de esta manera, la simplificaría. Sí, entonces tengo, ¿de qué manera? Esto es, evidencia del enfoque. Incide, vamos a ver, si fuera cuantitativo sería incide, ¿sí? Eh, incide, variable independiente, sería una estrategia metodológica crítico-reflexiva, es una variable, sería la variable independiente, es una estrategia metodológica crítico-reflexiva. Cuando ya la operacionalice, tienes que definir sus características, ¿ya? Y, y vendría siendo la variable dependiente el uso de inteligencia artificial, el uso ético de inteligencia artificial, y el contexto vendría siendo, obviamente, en estudiantes de educación virtual. Vendría aquí. Esta investigación tendría que ser experimental. ¿Por qué experimental? Porque aquí hay manipulación de la variable independiente. Ella tendrá que diseñar, implementar y evaluar las estrategias metacognitivas crítico-reflexivas. Así que esta investigación no puede ser una investigación no experimental, sino que tendría que ser una investigación ya experimental. ¿Sí? Tendría que ser una investigación experimental. Voy a ponerla acá en el plano de lo experimental. Aquí lo tengo. Entonces, voy a preguntarles acá si se entendió lo que acabo de hacer. Porfa, se comprendió y no sé si nuestra amiga Jenny Alejandra Muñoz, ¿qué opina es? Sí. ¿Se entendió? Vale. Entonces, de esa forma es un buen ejercicio. Miren, este archivito está en el material de apoyo, pero en este archivito tengo una cantidad de ejemplos que he hecho durante clases. Todos estos son puros ejemplos de diferentes tesis cualitativas, cuantitativas, mixtas. Aquí hay de todo. Y todo esto pues está en el material de apoyo para ustedes. ¿Ya? Va en el material de apoyo para ustedes. Entonces vamos a continuar para hacer el ejemplo, que es lo que ustedes pues nos están pidiendo acá en este diplomado. ¿Ya? Tengo este. Entonces, eh, les hablaba, hemos explicado lo que son las investigaciones no experimentales transversales. Transversales es porque se recolecta la variable dependiente en un único momento de tiempo. Y hemos definido varias fases. Primera fase, caracterización de la variable independiente. Segunda fase vendría siendo, la segunda fase vendría siendo la validación e implementación de los instrumentos de recolección de datos. Tercera fase vendría siendo el análisis e interpretación de los datos con respecto a la variable dependiente. Esta se desarrolla en un único momento en las investigaciones transversales y puede ser opcionalmente la cuarta fase, el diseño de una propuesta. Puede ser opcionalmente, ¿sí? Puede ser opcionalmente. Puede ser opcionalmente. Ok, entonces ya ahí lo tenemos. Entonces veamos. Vamos a continuar. Entonces, perfecto, ya tengo la pregunta general. ¿Ok? Ya tengo la pregunta general. Ahora voy a sacar el objetivo general. ¿Sí? Voy a sacar el objetivo general. Entonces, el objetivo general resulta que el objetivo general lo construyen cuatro palabras, cuatro preguntas. El objetivo general debe responder al qué de la investigación, debe, debe preguntar al cómo de la investigación, ¿sí?
debe preguntar al para qué de la investigación y el a quiénes de la investigación. ¿Sí? Tiene que responder a estas cuatro preguntas. Vamos a ver. Perfecto. Entonces vamos a ver. La pregunta general, el objetivo general o el propósito general sale de la pregunta general. Lo que hacemos es quitar la composición de pregunta y poner un verbo en indefinitivo. Por ejemplo, en este caso, busquemos un verbo concreto. En este caso sería determinar, determinar. ¿Qué quiero? Determinar, ¿sí? La correlación entre, entre los niveles de incidencia del acceso carnal violento en el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Vamos a ver, en niño, niña y adolescente. Ok, ahí lo tengo. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es el qué de la investigación? ¿Qué? Quiero determinar los niveles de incidencia del acceso carnal violento en el desarrollo de habilidades sociales socioemocionales. ¿Ok? ¿Cómo? A través, ¿cómo? Correlacionalmente. ¿Sí? Eh, Vamos a poner aquí. ¿A quiénes? En niños y niñas y adolescentes. Ahora, ¿para qué quiero hacer esto? ¿Para qué quiero hacer esto? Estoy aquí, digo, determinar la correlación entre los niveles de incidencia del acceso carnal violento en el desarrollo de las habilidades socioemocionales en niños y adolescentes. Por ejemplo, veamos a ver, eh, para el diseño de propuestas de intervención. Un ejemplo, esto es opcional. No significa que todas las investigaciones tengan que terminar en una propuesta de intervención, no. Pero es lo que se me ocurre en este momento. Podríamos hacer este estudio para el diseño de una propuesta de intervención, ¿cierto? A partir de los niveles o construir un decálogo o construir un dossier de las relaciones o generar precisamente o construir una taxonomía de las afectaciones socioemocionales, no sé cuál exactamente sea la intencionalidad que se tiene. Entonces, cuando ya yo tengo, ahí vemos cómo de la pregunta general salió el objetivo general, ¿sí? Cómo de la pregunta general, si está bien escrita, sale el objetivo general bien escrito. Ahora vamos a hacer los elementos que están a continuación, ¿sí? Vamos a hacer los elementos que están a continuación. Ya yo tengo la pregunta general, así que voy a poner aquí la pregunta general, ¿sí? Vamos aquí sin color. Tengo también el objetivo general. Vamos a poner aquí el objetivo general. Bueno, entonces, pensemos en las fases. Decíamos que la fase número uno es la caracterización de la variable independiente. Entonces, la pregunta específica número uno tiene que responder a esa fase. Entonces, ¿cómo se caracteriza y presenta? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo se caracterizan? ¿Cómo se caracteriza la variable independiente, o en este caso, cómo se caracteriza el acceso carnal violento? ¿Cómo se caracterizan los episodios del acceso carnal violento en la población objeto de estudio? La población objeto de estudio. Vale. Segundo,
¿Cuáles son los fundamentos teóricos, técnicos y metodológicos para la recolección de los datos asociados a los CO2? En este caso, de los datos asociados al acceso carnal violento y el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Al final, ¿cómo se presentan? Entonces, tercera fase, ¿cómo el análisis de los datos? O sea, ¿cómo se presenta y se relaciona? Ya respondemos la pregunta, el acceso carnal violento en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de niños, niñas y adolescentes. Y final, ¿qué tipo de propuestas de intervención se pueden desarrollar considerando los resultados obtenidos de la relación entre las variables? Esa me puede quedar igual. Igualmente, los objetivos específicos salen de las preguntas específicas. Entonces, de esta pregunta específica sale caracterizar, en este caso, caracterizar, caracterizar el acceso carnal violento, caracterizar el acceso carnal violento en la población objeto de estudio antes de la intervención, eh, de cómo se manifestaron literalmente. Segundo, fundamentar los aspectos teóricos y técnicos metodológicos para la recolección de los datos asociados. Aquí va el segundo objetivo, ¿sí? Asociados al exceso carnal violento y el desarrollo de las habilidades emocionales. ¿Cómo se presenta? Describir la incidencia, en este caso sería la correlacionar, porque tiene una intención correlacional, correlacionar la incidencia de la relación entre los cuidados en este caso, correlacionar la incidencia del acceso carnal violento en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de niños, niñas y adolescentes, proponer intervención. Aquí está. Entonces vemos cómo se construye la matriz, considerando las fases de estudio. Cada estudio tiene sus propias fases. Por ejemplo, las investigaciones longitudinales es muy similar porque no experimental, la única diferencia es que la recolección de los datos se hace en un periodo de tiempo, porque es más profunda. Las investigaciones longitudinales son las mismas transversales, simplemente que buscamos estudiar la evolución de la variable dependiente. Entonces hace lo mismo. Uno, se caracteriza la variable independiente. Dos, se diseña y valida. ¿Sí? Y el tercer paso es que se recolecta longitudinalmente los datos. Hagamos que el primer dato se recolecta en el año 2025. Después por allá aparecemos en el año 2026. Recolectamos los datos otra vez en la misma población objeto de estudio. Después en el año 2027, hagamos que sean 3 años y tenemos más o menos, podemos comparar si ha ido de pronto involucionando o evolucionando positiva o negativamente eh, la variable, la variable dependiente. En el 2020, hagamos que eh, a- pongamos como criterio de inclusión de la muestra que el evento se haya desarrollado los últimos 3 años. Entonces estaríamos hablando del año 2021 al año 2023, ¿sí? A 2024. Entonces podemos ir evolucionando, podemos ver viendo que en el año 2025, pues los datos arrojan esto en términos de habilidades socioemocionales. En el año 2026 arrojan esto y podemos ver si con el tiempo va desmejorando las habilidades socioemocionales o por el contrario se va superando relativamente, obviamente, el evento. Entonces ahí tenemos claramente lo longitudinal.
se van a recolectar los datos en un periodo. No tienen que ser anual, puede ser trimestral, eso lo define y lo debe justificar teóricamente el investigador, ¿sí? El investigador. Perfecto. Ya vamos a hacer una práctica, ¿vale? Me comentan, porfa, si se entendió, ¿vale? En mi caso, mi aporte de investigación es que mi propuesta se tome como política pública de Estado. Te pregunto, Jocelyn, ¿esa investigación, la política se construye participativamente? Es decir, ¿está generando un ejercicio de construcción ciudadana participativa de esa política? Si es así, te recomiendo una investigación acción participativa. ¿Sí? ¿Ya? Apagar la cámara. Todas las preguntas se enuncian en el trabajo de investigación. Pues la mayoría de las universidades exigen sistematización del problema. Quiere decir que en el capítulo uno o en donde estemos haciendo la descripción del problema, que hacemos la formulación del problema, es muy recomendable y la mayoría de las universidades exigen algo que se llama sistematización del problema, que son las preguntas específicas. Igualmente, esta lógica aplica también para investigaciones cualitativas. Aplica para investigaciones cualitativas. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a ver un par de ejemplos, ¿sí? Y hacemos práctica, ¿ok? La clase de hoy ha sido de pronto muy teórica, ¿no? Pero definitivamente se necesita para poder trabajar lo que queremos desarrollar. ¿Sí? Se me durmieron, estamos bien. Dice Rochi, teoría pero indispensable. Claro. Sino que lo tenía mal acostumbrado a práctica, práctica, práctica. Vale, pero espero que la estén disfrutando. Veamos ejemplos según métodos. Vamos a ver, según métodos, vamos a ver ejemplos. Veamos varios ejemplos. Esta sería longitudinal. Por ejemplo, ¿cómo ha sido la incidencia de la reubicación comercial del 2018 en la calidad socioeconómica? Todos estos son ejemplos que me han puesto en clase. ¿Cómo ha sido la incidencia de la reubicación comercial del 2018 en la calidad socioeconómica durante los años 2022-2024 en los emprendedores informales de la calle 35? Recuerdo que este proyecto era de una persona que me decía, profesor, vea, mire, en la ciudad en la que yo trabajo, en la que yo vivo, había un sector que estaba lleno, en el centro de la ciudad había un sector que estaba lleno de vendedores ambulantes. Y la alcaldía, ¿sí? En el año 2018 construyó un centro comercial cultural y reubicó a, no todo, pero una parte significativa de esos vendedores ambulantes, con el objetivo de que estos vendedores pues formalizaran sus emprendimientos, entraran al comercio formal y mejoraran su calidad de vida. Fue una política en el año 2018. Resulta que en el año 2022 surge la necesidad de evaluar si definitivamente se mejoró o no se mejoró la calidad de vida. Los investigadores no fueron los encargados de crear la política, ni diseñarla, ni de implementarla, pero sí son los encargados de evaluar si funcionó o no funcionó. Por lo cual la investigación es de tipo no experimental, porque la variable que es la reubicación comercial eh, sucedió previa a la participación de los investigadores. Es decir, la presencia de los investigadores es ex post facto. Por eso la investigación es no experimental, porque ellos no fueron los encargados ni de crear la política ni de implementar la política, pero sí van a ser los responsables en evaluar la política. Entonces se define
que van a ser durante los años 2022 y 2024, porque este ejercicio lo hicieron en 2022. Ellos iban a hacer 2022, 2023 y 2024. Durante 3 años iban a recolectar los datos para determinar cuál era el impacto, si evolucionaba o no la calidad de vida en ellos. ¿Ok? Entonces tenemos la pregunta. Este es longitudinal, ¿por qué? Porque se va a recolectar los datos durante un periodo de tiempo. Esto es lo que hace que la investigación sea longitudinal. Entonces, el objetivo general queda igual, por ejemplo, evaluar el impacto de la reubicación comercial de 2018 en la calidad socioeconómica de los emprendedores informales de la calle 35 a través de un estudio longitudinal durante los años 2022-2024 para la evaluación de políticas públicas municipales. Entonces vemos claramente que se cumple el qué, el cómo, el para qué, el a quiénes, y aquí puse el cuándo porque es longitudinal y es importante que esté el cuándo. Solamente en las longitudinales me parece relevante poner el cuándo. Si no pongo el cuándo, asumo que es transversal, que se va a recolectar en un único momento. ¿Sí? Y surgen precisamente las preguntas específicas. Vamos a ver aquí investigaciones preexperimentales. ¿Cuándo una investigación es experimental? Cuando manipulamos las variables de manera parcial o completa, pero hay manipulación de variables. Los preexperimentos, por ejemplo, tienen un pretest, se diagnostica. Fase número 1, diagnosticar la variable dependiente antes de la intervención de la variable independiente. Fase número 2, diseño de la variable independiente. Fase número 3, implementación de la variable independiente. Fase número 4, eh, diagnóstico final o post-test de la variable dependiente. Entonces, por ejemplo, en el caso de la compañera, que sería un preexperimento, pero aquí ella tiene que mirar algo, y es que si es una tesis doctoral, lo más probable es que no le dejen hacer un preexperimento. Creo que ni en maestría le van a dejar hacer un preexperimento, tendría que hacer al menos un cuasi experimento, porque las investigaciones preexperimentales son muy sencillas en en su profundidad, por lo cual aquí tendríamos que ver más o menos otros aspectos. Asumamos que esta investigación es preexperimental, ¿sí? Tengo una variable independiente y una variable dependiente. Entonces, ¿qué se va a hacer? Veamos a ver. Vamos a hacer el ejercicio acá, cogiendo el ejemplo de la compañera. Entonces, vamos a crear el objetivo. El objetivo vendría siendo, objetivo, pregunta, objetivo. El objetivo, decíamos que respondía al qué, el cómo, el para qué y el a quiénes. ¿Sí? Decíamos esto. El qué, el cómo, el para qué y el a quiénes. Ok. Entonces, ya aquí el objetivo vendría siendo, por ejemplo, ya pues, sería literalmente, puede ser diseñar o desarrollar una estrategia metacognitiva crítico-reflexiva, ¿sí? Desde una perspectiva socio crítico-reflexiva
aunque esto es crítico reflexiva, raya con lo cuantitativo. Sí. De hecho, si la compañera me está escuchando, sería muy interesante ese abordaje cualitativo más que cuantitativo. Más cualitativo que cuantitativo. Desarrollo de estrategia metacognitiva, ¿sí? Desde una perspectiva, eh, vamos a hacerlo de manera diferente. Desarrollar una estrategia crítico-reflexiva, ¿sí? Desde una postura metacognitiva para que suene más, cuantitativa. Metacognitiva. Me- desarrollar una estrategia crítico-reflexiva, una estrategia pedagógica crítico-reflexiva, desde una postura metacognitiva, que favorezca el uso ético de la inteligencia, o que mejore más bien, que propicie, que propicie, que propicie el uso, vamos aquí a quitar esto, vale. Desarrolla una estrategia pedagógica crítico-reflexiva desde una postura metacognitiva que propicie el uso ético de la inteligencia artificial en estudiantes universitarios de educación virtual. Aquí es importante poner la universidad. Vale, aquí tengo. Ok. Ahora veamos el preexperimento. Vamos a considerar las fases del preexperimento. Entonces vamos a poner aquí pregunta. Aquí está la pregunta. Vamos a poner aquí la pregunta. Aquí tengo la pregunta. Aquí tengo la pregunta. Aquí tengo, vamos a poner aquí el objetivo. Entonces tengo las fases. Fase número uno, pretest. Entonces, lo primero que tiene que hacer la persona es cuáles son, aquí vendría siendo, eh, aquí vendría siendo cuáles, cuáles son las características del uso de inteligencias artificiales en estudiantes antes de la implementación de la estrategia. ¿Cómo utilizan los estudiantes cómo utilizan los estudiantes la inteligencia artificial antes de la estrategia? Esa sería la pregunta específica número uno, que nos arroja nuestro objetivo específico número uno: identificar las características, ¿sí? Identificar las características del uso de inteligencia artificial en estudiantes antes de la implementación de la estrategia. O sea, identificar cuáles son esas características, cómo las utiliza, diagnosticar el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Segundo, viene siendo implementar, diseñar la estrategia. ¿Cómo debe ser una estrategia? ¿Sí? Crítico-reflexiva. ¿Cómo debe ser una estrategia? Una estrategia metacognitiva crítico-reflexiva que permita, eh, veamos a ver aquí, el uso ético de la inteligencia artificial en la población objeto de estudio. En la población objeto de estudio. ¿Sí? Y lo mismo, fundamentar la estrategia metacognitiva crítico-reflexiva que permite el uso. La tercera es sencillo, implementar la estrategia en la población objeto de estudio. Y la cuarta, evaluar la diferencia existente en este caso,
las diferencias existentes, dice, ¿cuáles son las diferencias existentes en el uso en el uso universitario, en el uso universitario de la IA antes y después de la estrategia? Igualmente, evaluar la diferencia existente en el uso. Entonces, aquí vemos ya la relación entre, aquí están las fases. Yo tengo fase uno, pretest, aquí lo tengo. Fase número 2, diseño de la estrategia. Fase número 3, implementación de la estrategia. Fase número 4, comparación o evaluación entre el pretest y el posttest de la estrategia. ¿Sí? Ahí está, lo tenemos para que lo tenga. Vale. Mañana le hablo de las invitaciones mixtas. ¿Sí? Vale. Voy aquí a cerrar el chat. Vamos a hacer la práctica. La práctica no, les voy a mostrar los prompts para que ya ustedes lo hagan en casa. ¿Ok? Entonces, como nosotros la clase pasada eh, veníamos avanzando sobre unos prompts. Vamos a poner si estos son los prompts. Vamos a ver si aquí los consigo. Archivos. Veamos, a ver. Veamos, parece que lo tengo. Creo que es este. Creo que es este el que hemos venido haciendo. Lo último que hicimos fue, sí, vamos por aquí, por la descripción. Entonces vamos a hacer los prompts para hacer la matriz integradora. Prompts para la matriz integradora del proceso investigativo. O llámenlo como ustedes quieran. No tienen por qué llamarlo. Y ahora ustedes lo van a hacer y quizás no hagan ni siquiera la matriz. Pero de ahí van a sacar el objetivo general, la pregunta general, los objetivos generales, las preguntas específicas, todo lo van a sacar de allí. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Yo venía tomando un ejemplo con ustedes de investigación quasi. Por aquí lo debo tener. Vamos a ver si aquí lo tengo. Investigación quasi. Lo primero que vamos a hacer es definir las fases. Vamos para ver, aquí creo que es esta. Sí. Aquí me están cobrando ya. Vamos por ver si aquí yo tengo fases. Vamos por ver. Aquí está. Entonces vamos a hacer este, este es para una investigación. Ojo que este es el PROM, este será PROM 7 para el ejemplo que estamos desarrollando. PROM 7. Este PROM 7 es para las fases de una investigación cuasi experimental. Profesor, ¿y cómo lo adapto a mi investigación? Tienen que investigar sobre cuáles son las fases del método que ustedes están trabajando. ¿Ya? Entonces, en este caso, considerando que la investigación es cuantitativa, empírico-analítica y cuasi experimental de alcance correlacional y considerando los aportes de Sampieri, ahí lo cité, construye una matriz de fases de investigación de mi estudio, considerando los siguientes elementos: fases, definición de las fases, características metodológicas de las fases y una taxonomía de verbos asociado a la fase. Permítanme, y yo les hago aquí una aclaración grandísima. Es un debate que he tenido con varios colegas, ¿sí? Y que hasta el día de hoy, eh, pues, he podido también orientar a muchos de mis colegas y amigos que también se desarrollan en el campo de la investigación. Cuando yo comencé en la investigación, era muy frecuente escuchar que cuando íbamos a hacer los objetivos generales, la gente decía, apóyate en la taxonomía de Bloom, ¿sí?
Sé que algunos de los que están aquí presentes también habrá escuchado en algún momento eso. Y decía, los objetivos sacros de la taxonomía de Bloom. Y aquí hay que aclarar algo. Yo generaba un debate con unos colegas y yo decía que ellos promovían, habíamos un grupo que no promovíamos el uso de la taxonomía de Bloom y otros que sí lo promovían. Entonces, nosotros les explicábamos lo siguiente. Eh, en América Latina la taxonomía de Bloom tiene una incidencia muy fuerte, la gente la usa mucho, pero hay que diferenciar dos cosas. En Colombia hay un dicho que dice que nada tiene que ver el caldo con las tajadas, es decir, nada tiene que ver la sopa con las tajadas. Una cosa es la taxonomía de Bloom, que es una taxonomía de aprendizaje de Benjamin Bloom para categorizar los niveles de aprendizaje de un estudiante. No tiene absolutamente nada que ver con diseños metodológicos. Partamos de esa premisa. Dos, ¿qué es una taxonomía? La taxonomía es la manera en cómo se clasifican los niveles, en este caso serían las fases de algo. ¿Cuál sería el problema de yo decirle a la inteligencia artificial que considere la taxonomía de Bloom? Sería un problema grandísimo. Porque nosotros, la gente cuando dice apóyate en la taxonomía de Bloom, no se está apoyando en la taxonomía de Bloom. Lo que la gente está pidiendo es que busquemos libros de la taxonomía de Bloom donde encontramos un dossier de verbos, encontramos una relación de cientos de verbos y tenemos opciones para escoger. Pero una cosa son los verbos y otra cosa es la taxonomía. Bloom, la taxonomía de Bloom son 6 niveles. Niveles uno de recordar o de memoria, nivel 2 de comprensión, nivel 3 de aplicación, nivel 4 de análisis, nivel 5 de evaluación y nivel 6 de creación. Son los 6 niveles de la taxonomía de Bloom. Y no todas las investigaciones van a tener 6 fases. ¿Sí? Y no todas las investigaciones persiguen lo que la taxonomía de Bloom desarrollaría. Quizás si van a utilizar, si van a aplicar la investigación-acción de John Elliott, quizás la taxonomía de Bloom sí les sirva, porque curiosamente coincide las fases a lo que más o menos se espera de la investigación-acción de John Elliott. Pero en el resto de los estudios no necesariamente aplican esta intencionalidad, ¿sí? No la persiguen todos los métodos. Así que hablar de taxonomía de Bloom es un error en investigación. Con esto no estoy diciendo que ustedes no puedan leer matrices de verbos de la taxonomía de Bloom y sacar verbos. Pero cuando usted los saca de la taxonomía de Bloom y se los lleva a sus propias fases, no se está llevando a la taxonomía, se está llevando un verbo, no la taxonomía. La taxonomía la está dejando quietecita allá donde está. Y solamente lo que está haciendo es cogiendo un verbo que cree usted que le sirve en una de las fases de su método. Y eso está bien. Pero lo malo, y en este caso, sería una gran confusión para la inteligencia artificial. Si yo les digo, apóyate en la taxonomía de Bloom, él no va a pensar en verbos, él va a pensar en cómo jerarquiza Bloom el aprendizaje. Y eso podría confundir los métodos. Por esa razón, en este prompt, yo construyo una taxonomía inédita a las fases. Te digo fases, definición de las fases, características y una taxonomía de verbo asociadas a las fases. No a Bloom, asociadas a las fases. Yo le digo, trata de integrar la fase en 4 fases principales, porque si no pongo esto, me pueden entregar 8 fases y ya serían muchos objetivos específicos. Las fases pueden tomarlas considerando. Yo les sugiero a ustedes que le sugieran a la inteligencia artificial las fases. Yo les sugiero aquí a la inteligencia artificial las fases. Les digo, las fases pueden tomarlas. Diagnóstico de la variable dependiente sería la fase número 1 para esta investigación preexperimental. Fase número 2, fundamentación epistemológica y teórica del plan de intervención. Fase número 3, implementación en la variable independiente en el grupo experimental. Y fase número 4, el análisis intergrupo e intragrupo entre el pretest y el posttest. Esto es propio de las investigaciones cuasi experimentales. ¿Ok? ¿Qué me va a entregar esto? Me va a entregar esto. Aquí me entrega, por ejemplo, me dice fase número 1, diagnóstico.
me define las fases y hace una caracterización metódica de las fases. Y aquí me presenta los diagnósticos. ¿Para qué hago esto? Porque con esto tengo el insumo de hacer el diseño metodológico y también puedo identificar con las características de la fase, puedo identificar, más adelante puedo identificar eh, las actividades científicas y las técnicas de recolección de datos. Y mira que aquí me propone verbos: diagnosticar, medir, identificar, fundamentar, sustentar, aplicar, ejecutar, comparar, evaluar. Tengo cuatro fases: definición de las fases, características de la fase y la taxonomía de verbos. Ahora, ese es simplemente para hacer la matriz de las fases. Ahora viene el PRON 8. Con el PRON 8 que tenemos, vamos a crear la matriz integradora. A partir de la matriz de las fases. Por eso es que hicimos primero las fases. Voy a ponerle aquí este PRON que creé. Vamos a copiarlo. Dice, considerando la matriz de las fases, que fue la anterior, la triada investigativa, que es importante, y las variables, le digo, construye un conjunto de matrices que presente la integración del proceso investigativo o macromatriz integradora del proceso investigativo. Entonces, la primera matriz debe tener el título de la investigación, la pregunta general, el objetivo general. El título de investigación debe estar compuesto por las variables independientes, la variable dependiente y el contexto. La pregunta general debe tener una composición, lo que yo le expliqué, debe tener un tono coherente con la tarea investigativa, debe presentar las variables independientes, la variable dependiente y el contexto. El objetivo general, le digo, debe ser coherente a la pregunta general y de manera implícita, no explícita, de manera implícita, debe responder al qué, al cómo, al para qué y al a quiénes. El objetivo debe tener un verbo infinitivo de jerarquía mayor a los verbos que se utilizan en los subjetivos específicos. Esto es súper importante, que el verbo del objetivo general no puede ser inferior jerárquicamente, por eso definimos una taxonomía. Debe ser jerárquicamente mayor a lo de los específicos. Y tampoco se puede repetir. No puedes repetir verbos, es una gran recomendación que yo doy. Maneja una redacción eficiente de tal forma que el objetivo no quede tan extenso. La segunda matriz debe tener el enfoque, el paradigma y el tipo de investigación y el alcance investigativo. La tercera matriz debe tener fases, preguntas específicas salen de las fases, ¿sí? Vamos a ver aquí, tomarla de la matriz de la fase, de las fases. Pregunta específica sale de las fases, objetivo específico sale de la pregunta, actividades científicas sale del objetivo, técnicas de recolección de datos salen de las actividades científicas, instrumentos salen de las técnicas, utilizar los verbos presentados en la taxonomía según las fases. Y le digo no repetir verbos. Aquí los tengo. Vale, estamos viendo. Así que este PRON me arroja lo siguiente. Entonces me dice, vamos por ahí, me dice, materia de estructura, título de la investigación, efectos de un plan de formación de inteligencia financiera sobre la gestión de las finanzas personales en estudiantes universitarios de semestres superiores de la Universidad de Córdoba. Preguntas, ya voy. Preguntas general. Dice, ¿cuál es el efecto de un plan de formación de inteligencia financiera? Aquí estamos viendo y podemos analizarla desde la clase que dimos. ¿Cuál es el efecto de un plan de formación de inteligencia financiera sobre la gestión de las finanzas personales de los estudiantes de sexto a octavo semestre de la Universidad de Córdoba? Claro que está que se puede mejorar mucho, se puede mejorar muchísimo ese, se puede mejorar muchísimo esa pregunta, ¿sí? Objetivo general, tengo acá, objetivo general, determinar el efecto que produce un plan de formación en inteligencia financiera sobre la gestión de las finanzas personales de los estudiantes universitarios de semestres superiores, mediante un diseño cuasi experimental con análisis de grupo e intragrupo. Esta última parte se puede mejorar, pero me da una base que me ayuda muchísimo. Aquí tengo claramente el posicionamiento epistemológico, el enfoque cuantitativo, paradigma empírico analítico, tipo de investigación cuasi experimental y el alcance correlacional. Fases de investigación, entonces tengo diagnóstico, me dice cuál es el nivel
actual de gestión de las finanzas personales en los estudiantes universitarios, identificar el estado inicial de la gestión de finanzas de los estudiantes universitarios, las actividades científicas, aplicar el pretest, recolectar datos sobre presupuestos, ahorro y deuda y caracterizar perfiles de riesgo financiero, técnica de recolección de datos, encuestas estructuradas cuantitativas, instrumentos, cuestionario diagnóstico, tipo Likert, validado. Fundamentación epistemológica, la segunda, que es fundamentos teóricos, metodológico y contextual. Objetivo, estructurar un plan formativo basado en fundamentos teóricos sólidos sobre inteligencia financiera. Actividad científica, sistematizar teorías y modelos, diseñar un plan con enfoque por competencias. Mira, me dice todo lo que tengo que hacer. Técnica de recolección de datos, revisión documental y evaluación de expertos, instrumentos, matriz de fundamentos, rúbricas de validación. Ahí me lo está diciendo. Tercero, implementación de intervención en el grupo experimental. ¿Cómo se aplica el plan de formación en el grupo experimental? Ejecutar el plan de formación estructurado en el grupo experimental en un periodo académico determinado. Desarrollar sesiones educativas monitoreadas, participación, esta es la actividad científica. Técnicas de recolección, observación estructurada, registro de campo, instrumentos, guías de observación, bitácoras de plan de formación. Finalmente tenemos evaluación comparativa intergrupo y grupo, intergrupo e intragrupo. ¿Qué diferencia existe entre los resultados pretest y posttest de grupo, de este grupo, eh, de cada grupo y entre grupos? Aquí me lo está diciendo. Comparar los cambios en la gestión financiera antes y después de la intervención, analizar datos pretest y posttest, dice análisis estadístico inferencial, y aquí se utilizan qué instrumentos, el software SPSS y bases de datos estructuradas. Entonces vemos claramente cómo la matriz integradora del proceso investigativo nos ayuda muchísimo, ¿sí? Voy aquí a compartirles el prompt con la activación de los prompts. Estos pueden ser completamente adaptados a cualquier método. Sin embargo, en el material de apoyo tengo ejemplos de diferentes tipos de investigaciones ya realizados. Así que de pronto les podrían servir también. ¿Sí? Ahí les acabo de compartir estos prompts que acabo de hacer aquí en clase. ¿Oye? Eh, por favor, no sé si me evalúan la sesión. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Sí? Ok. Vale, dice que excelente, gracias. Perfecto. Ok. Sí, esos verbos, no es un mito. La naturaleza de los verbos son concretas. Cuando el verbo es concreto, tiene una relación directa con las invitaciones cuantitativas. Cuando los verbos son abstractos, tiene una relación directa con las investigaciones cualitativas. Hay verbos que son, no voy a decir que ambiguos, pero digamos los que dependen mucho del apellido. Es decir, por ejemplo, desarrollar. Sí. El verbo desarrollar es un verbo que puede tener aplicabilidad cuantitativa y cualitativa porque depende mucho de con qué está acompañado el verbo. ¿Sí? ¿Ya? Porque si yo digo desarrollar un modelo de intervención para medir los antes cuantitativa. Ah, pero desarrollar una estrategia de intervención eh, sociocrítica, ya, cualitativa. Sí, perfecto. En el material de apoyo tengo clases de cuasi experimental, experimental, videitos hechos por este servidor. Vale, así que si en usted está la posibilidad de adquirir el material, adquiéralo, no se va a arrepentir. Y hacen posible que este evento se siga desarrollando. ¿Ok? Vale, entonces dejamos hasta allí en el día de hoy. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Recuerde seguirme en las redes sociales.